El Estado está quebrando los restaurantes Uy, ¿cómo así? Estoy en shock. Cuénteme más. y eso es bien triste. Claro, súper triste. Sígame contando. Definitivamente el Estado es el peor socio a la hora de hacer empresa aquí en Colombia. Pues aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo, ¿no? Todos los estados clavan a las empresas y a los negocios con impuestos, pero curiosamente aquí en Colombia tenemos una de las tasas impositivas más altas del mundo, 35%. ¿Y sabe quién nos colocó esa tasa del 35%? Ya lo hemos dicho varias veces, pero lo vamos a volver a decir. Iván Duque, con su reforma tributaria o ley 2155 del 2021. Ya la vamos a ver más a fondo. ¿Querés saber cuánto le quita el Estado a un restaurante? No, genio de las finanzas, cuéntame cuánto le quita el Estado a un restaurante. Imaginemos un restaurante pequeño, pero formal obviamente, que vende una hamburguesa a 25.000 pesos. Toca hacer un esfuerzo bien berraco, porque conseguir una hamburguesa en 25.000 pesos hoy en día es prácticamente una función imposible, más cuando los acompañamientos lo cobran por aparte, entonces uno termina pagando como 50.000 pesos. Esto es todo lo que le tiene que pagar al Estado. A ver, cuéntanos cuánto toca pagarle al Estado ahí mientras te tomas tu limonada y con cara de canchero. Terrible, sí. Uy, el 20%. Ok. El resto se utiliza en pagar insumos, empleados, servicios públicos y arriendo. Ya me está pareciendo sospechosa esta charla. A ver, canchero, cuéntanos quién es el culpable de toda esta desgracia y de todo este debacle. Y con este gobierno, las cosas no han hecho sino empeorar. Yo sabía que este carebo le iba a echar la culpa a Petro. Desde el 1 de enero del 2023 reactivaron el cobro de impoconsumo a restaurantes. Bueno, ustedes saben que mi deporte favorito aquí en TikTok es desmentir a mentirosos, carebobos, vendehumo, charlatanes como este. Entonces vamos a arrancar. Primero lo primero, vamos a repetir por enésima vez lo que ya hemos dicho varias veces para desmentir a todos estos carebobos que pretenden echarle la culpa de todo al gobierno de Petro. Iván Duque, en la ley 2155 de 2021 o reforma tributaria al narcomarrano como le llaman, fue el que le subió el impuesto a las empresas al 35%. Y una vez más, como ya lo hemos repetido N veces, Iván Duque con ese incremento del impuesto de renta nos volvió uno de los países menos competitivos a nivel tributario y volvió mierda a nuestras empresas. Pero me desvía el tema, otra vez volvamos con esta burrada. Desde el 1 de enero del 2023 reactivaron el cobro de impoconsumo a restaurantes. Vámonos otra vez a la reforma tributaria del narcomarrano, alias ley 2155 del 2021, más específicamente en el artículo 57, parágrafo 5, donde dice lo siguiente: por el año 2022, otra vez voy a repetir esa frasecita, por el año 2022, no serán responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares a que se hace referencia al numeral 3 del artículo 512.1 de este estatuto. En palabras más castizas, nivel uribestia, simplemente lo que hizo Duque en esa ley fue bajar momentáneamente el impuesto al consumo, pero ahí mismo en la propia ley puso que se iba a restablecer cuando arrancara el 2022, es decir, cuando arrancara el gobierno de Petro. Y con este gobierno, las cosas no han hecho sino empeorar. Entonces no es que Petro haya decidido subirle otra vez el impoconsumo, simplemente que Duque ya había puesto en la ley que se tenía que subir otra vez. Y con este gobierno, las cosas no han hecho sino empeorar. Una vez aclarado ese temita de quién fue el que volvió mierda a las empresas con ese incremento del impuesto a la renta, vamos a seguir con las otras bobadas que está hablando este tipejo. Volvamos otra vez a esa tablita de impuestos que puso el bobalicón este, con los que supuestamente el gobierno de Petro está acabando con los restaurantes. Según este bobalicón, el gobierno Petro está acabando con los restaurantes a punta de impoconsumo del 8%. Entonces toca explicarle al bebé inversionista que el impuesto nacional al consumo fue creado en el gobierno de Juan Manuel Santos mediante la ley 1607 del 2012, es decir, el uribismo se inventó el impuesto al consumo del 8%. Y con este gobierno, las cosas no han hecho sino empeorar. Según el nene inversionista, el gobierno de Petro tiene acabados a los restaurantes con el impuesto de industria y comercio. Entonces toca explicarle al nene inversionista que el impuesto de industria y comercio es regulado a través de la ley 14 de 1983, es decir, nada tiene que ver el gobierno Petro con ese impuesto. Y además esa misma ley 14 de 1983 establece que ese impuesto de industria y comercio es fijado por los consejos municipales y el Distrito Especial de Bogotá, es decir,
Nada tiene que ver el gobierno central. Y con este gobierno, las cosas no han hecho sino empeorar. Según este bobalicón, la tasa de bomberos de Cali y de Petro está acabando con los restaurantes. Pero una búsqueda sencilla por internet hace aparecer el vínculo del Ministerio de Hacienda que explica que la Ley 322 de 1996 fue la que creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y autorizó a los consejos municipales para que establecieran sobretasas y recargos a los impuestos de orden municipal. Una vez más, Petro no tiene nada que ver con eso porque Petro no era presidente en 1996. Y con este gobierno, las cosas no han hecho sino empeorar. Según este badulaque desinformador, la Secretaría de Salud cobra por hacer las visitas sanitarias. Y con este gobierno, las cosas no han hecho sino empeorar. Al nene inversionista que está diciendo que la facturación electrónica de la DIAN genera un gasto, pues hay que comentarle que la DIAN ya sacó la herramienta gratuita. Y con este gobierno, las cosas no han hecho sino empeorar. Y aquí en este último ítem es donde este mentecato demuestra que no es más que un charlatán ignorante que no sabe ni dónde está parado y que lo único que está buscando es vistas. Según este retrasado mentiroso, los restaurantes de hamburguesas tienen que pagar impuesto de renta al 35%. Entonces otra vez nos vamos a ir a la ley 2155 del 2021 que nos clavó Duque y vamos a buscar qué dice acerca del régimen simple. El artículo 42 de esta ley nos explica cuáles son las tasas de tributación en el régimen simple. ¿Y cuál es el régimen simple? Cualquier persona natural o empresa que genere menos de 100.000 VTs en el año. ¿Y cuántos son 100.000 VTs en el año? Pues nada más y nada menos que 5.000 millones de pesos. Ya estar facturando 5.000 millones de pesos al año es una cifra considerable. Pero volvamos a la ley 2155. Si miran el numeral 4 de esta imagen verán actividades de expendio de comidas y bebidas, donde pueden ver dependiendo de las VTs cuánto tienen que pagar de renta si pertenecen al régimen simple. Y como se pueden dar cuenta, el último ítem que es hasta 100.000 VTs, es decir 5.000 millones de pesos, pagarían el 7% de renta, no el 35% como está diciendo ese mamarracho. Entonces una vez más demostramos que un bobalicón como este ni siquiera es capaz de leer una ley completa. Es más, se demuestra que ni siquiera tiene un negocio de comidas, porque ¿quién va a ser tan bruto de pagar 35% de renta cuando en realidad tendría que pagar el 7%? Y con este gobierno, las cosas no han hecho sino empeorar. El salario mínimo ha crecido un 42%. Muy bueno para el empleado, pero está asfixiando a los pequeños negocios, en este caso a los restaurantes. Y ahora quieren aumentar el costo de las horas extras desde las 6 de la tarde y los domingos y festivos, lo que impactaría mucho más a este gremio. Dejando por fuera el pequeño detallito de que este bobalicón pretende que el empresariado en Colombia se siga cimentando sobre la explotación del trabajador, vamos a recordarle a este bobalicón qué decía el candidato por el que este bobalicón votó con respecto a lo del salario mínimo en Colombia. No sé, yo no puedo irresponsablemente ponerme a decir, pero si usted analiza ¿cómo pretende que haya consumo en Colombia cuando los pobres no ganan sino 30.000 pesos brutos al día? ¿Cómo pretende si escasamente les da para la comida y algo de recreación? No tienen consumo. Al haber consumo no hay producción. Al no haber producción no hay transformación. Al no haber transformación tampoco hay logística, no hay transporte. Y a lo último no hay consumo. A los pobres hay que subirles realmente el salario, que tengan realmente capacidad de compra. Por ahí hay unos premios Nobel de Economía que aquí dicen los que manejan el Estado que si los pobres ganan plata hay inflación. Mentiras. Los premios Nobel de Economía ya están derrotando esa teoría. Lo que hay es al contrario, ponerle plata a la base más pobre de Colombia. Yo quiero comentarles esto. Yo no sé si ustedes saben, el 97% de los colombianos que trabajan ganan menos de 3 millones de pesos al mes. Entonces me encantaría escuchar qué tiene para decir el carebobo nene trader cuando le muestre que el candidato por el que votó para la presidencia en el 2022 lo primero que iba a hacer era subir sustancialmente el salario mínimo y el nivel de ingresos del grueso de los colombianos. Entonces la próxima vez que escuchen a un bobalicón de estos diciendo Petro está acabando con los restaurantes, muéstreles este video para que dejen de rebuznar estupideces. El chiste se cuenta solo. Pam pam.